Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenas tardes, vamos a continuar. Espero que os haya sido muy provechoso estas horas que han pasado desde esta mañana hasta ahora, que hayáis podido aprovechar. Y continuando con el tema de la fe, vamos a unirlo, a ensamblarlo, diríamos, con el tema del bautismo. Vamos a dedicar este tiempo a completar, el tema de la fe es un tema lógicamente muy amplio, pero está muy vinculado lógicamente con el sacramento del bautismo que hemos recibido. Entonces, vayamos por partes. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17, leemos: Por entonces vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: ¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Fijaros, esta es la primera vez que se revela la Santísima Trinidad. El Padre pone la voz, el Espíritu que viene precediendo a la voz del Padre en forma de paloma, que es como se le ha representado muchas veces al Espíritu Santo, sobre el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Habrá otra vez en el Evangelio, será cuando la transfiguración en el monte Tabor, cuando el Padre les dirá a aquellos 3 que están con Cristo cuando se oye la voz y luego ya desaparece todo ese escenario tan maravilloso que han vivido y que San Pedro le lleva a decir a Jesús: qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, etc. Y en aquella ocasión el Padre dice: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Aquí dice: en quién me complazco. Allí ya nos dice: escuchadle. Bien, el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana y
podemos comprender, según nos dice el Catecismo en el número 1253, que el bautismo es el sacramento de la fe. Pero la fe tiene necesidad de comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta, madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responderá: la fe. Aquí tenemos el origen de nuestra fe, no el origen de la fe como esta mañana empezamos a ver y que luego podremos profundizar e ir profundizando según se nos vaya ofreciendo. ¿Qué pides? La fe. Y la fe te fue dada en el bautismo, con las otras dos virtudes teologales, la esperanza y la caridad. Por lo tanto, tu vida cristiana o está referenciada a tu bautismo o tu vida cristiana no tiene fundamento. ¿Cómo que no? No tiene fundamento. Pero yo en mi bautismo, pues bueno, yo sé, el que lo sepa, porque no todos lo sabemos, lo sabéis. Ojalá me equivocara y todos supierais el día de vuestro bautismo, el día que os bautizaron. Bueno, lo cierto es que ahí, aunque te bautizaran de infante, y por lo tanto no te puedes acordar de nada, ahí sabes que existió, sabes que estuvieron tus padres, sabes que estuvieron tus padrinos, sabes sus nombres y sus apellidos y los has conocido. A lo mejor alguno no, pero bueno. Y esos padres o esos padrinos recibieron la gran pregunta: ¿qué pides a la Iglesia? Y ellos, en tu nombre, no lo olvides, en tu nombre, dijeron la fe. Por lo tanto, o ese día, con ese compromiso, con esa pregunta y esa respuesta, está muy vivo en tu mente, en tu experiencia, en tu vida, porque es el fundamento, es de donde nació tu fe. Qué bueno que no, yo me he convertido cuando tenía 32 años, porque yo llevé una vida, me da lo mismo. Tú saliste de las aguas bautismales siendo miembro de la Santa Madre Iglesia, siendo miembro del cuerpo místico de Cristo, teniendo fe, habiéndola profesado por primera vez en el bautismo, allí en aquel momento: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que luego estuviste 20, 30, 5, 3, lo que sea, un tiempo de llevando una vida indigna de un cristiano. Bueno, pues me supongo que ya te habrás arrepentido. Y si no, tendrás todavía tiempo para seguirte arrepintiendo o para darte cuenta de toda la magnitud de aquellas tonterías que hiciste en aquellos entonces. La primera y gran tontería, negar a Dios. Pero bueno, eso ya no es una tontería, eso es un pecado gravísimo. Pero lo cierto es que te convertiste. Pero lo cierto es que tu fe, una vez convertido y una vez puesto en camino para seguir a Jesucristo, tu fundamento está allí, en el día tal, del mes tal, del año cual. Y ahí esa realidad, tú debes de acudir a ella que menos que una vez al año, el día de tu propio bautismo, que además la Iglesia te da la gracia de poder ganar la indulgencia plenaria ese día. Entonces, si haces, claro, las cosas que están reglamentadas para ganar la indulgencia plenaria. Pero en todo caso, tú tienes que recordar, hay 2 días al año
que si no recuerdas tu bautismo es porque o no lo celebras, esos dos actos, o eres un inconsciente. Uno es la vigilia pascual. En la vigilia pascual, que desgraciadamente no acuden a ella todos los católicos como acuden los domingos y fiestas de guardar. Bueno, ya sabemos lo que sabemos, que no es una práctica que tengan todos los bautizados. Pero vamos, la misma fuerza que tiene el acudir a la Santa Misa cada domingo, tiene la gran fiesta de las fiestas, la gran celebración de las celebraciones, que es la vigilia pascual, que es en la noche de la resurrección de Jesús, en la noche de la Pascua, donde celebra la Iglesia la resurrección de Jesucristo. Una gran celebración y además de una belleza inmensa en sus lecturas, en sus ritos de la luz, de la bendición del cirio pascual, de la luz de la vida, de la luz eterna, de Cristo resucitado. Bueno, pues ahí en la vigilia pascual es donde se bautizan a los catecúmenos. Y si hay bautismos, porque no siempre los hay, normalmente adultos, también hay en parroquias que los niños esperan pues 1 mes, 2 meses, 3 meses para bautizarlos en la vigilia pascual, pero lo que suele haber en las vigilias pascuales son adultos que han tenido un camino de conversión, han tenido un camino de encuentro con la fe y entonces suelen bautizarlos en la vigilia pascual. Suele hacerse en la catedral y suele hacerlo el obispo, pero bueno, también alguna vez en alguna parroquia también bautizan a algún adulto. Pero vamos, para los bautizandos, pues está todo el rito del bautismo. Y por lo tanto todos los que están presentes en la vigilia pascual participan de ese rito. Pero en las vigilias pascuales que no hay bautismo, lo que sí hay es una celebración del bautismo que todos han recibido, de recordar ese bautismo y de renovar las promesas bautismales. Renovar primero la fe asumida, a renovar las promesas que yo hice en el bautismo, que no he citado hasta ahora, porque allí me preguntaron qué quiero, y yo dije que la fe de la Iglesia. Y entonces me hicieron profesar la fe que yo pedía. Fue la primera vez que recé en mis padrinos y en mis padres, yo recé en la profesión de fe, el credo. Y luego me dijeron que si yo renunciaba a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y si yo prometía seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Pues esto se renueva en la vigilia pascual. Y ese es un día que yo tengo que recordar el bautismo por necesidad, porque está en la celebración. Claro que si no he ido a la celebración porque no he podido, por la razón que sea, no voy a entrar, pues luego el domingo está el domingo de resurrección y la celebración será de la resurrección. No tendrá este rito, pero yo sí puedo hacer la renovación de las promesas bautismales, puedo hacer la profesión de fe que se hará en la misma celebración y puedo recordar mi bautismo. Pero el otro día en el año que yo puedo recordar mi bautismo y por lo tanto puedo renovar la profesión de fe, las promesas bautismales y hacer el encuentro profundo con el fundamento de mi fe, es precisamente el día de mi bautismo. Pero claro, es el día del nacimiento. Es el día que conocí a mi novia, a mi novio,
sé el día que nos casamos, sé el día que nació nuestro hijo, sé el día que sentí la vocación, sé el día que fui al seminario, sé el día que me ordenaron, sé el día que hice la profesión religiosa, sé el día que entré en la comunidad religiosa en la que estoy. Sé todos los días, todas las efemérides, pero el día de mi bautismo no lo sé. Y es el fundamento de tu fe. Sin ese bautismo tú no podrías creer en nada. Sin la gracia del bautismo tú no tendrías fe, no tendrías esperanza, no tendrías caridad. Podrías ser buena persona. Hay muchos no creyentes que son buenas personas. Entonces mira a ver y revisa un poco tu relación con tu bautismo. Si no te acuerdas de él, porque no te acuerdas ni el día que te bautizaron, inmediatamente sabrás dónde te bautizaron, te lo dijeron en algún momento, lo se comentó. Si tienes todavía padres, pregúntales. Si tienes padrinos, pregúntales. Si no, alguien de la casa lo sabrá, de la familia, alguien. Acude a esa parroquia. Si estás en la misma ciudad, pues no correr prisa, podrás ir cualquier momento, sabiendo a qué hora hay despacho parroquial. Y si estás en otro sitio, donde quiera que estás, podrás hablar por teléfono con el párroco, podrás escribir y podrás pedirle que por favor te envíe la partida de bautismo, que tú le abonarás lo que debas de abonarle, y sea de una manera o de otra, con la partida de bautismo ahí tendrás la fecha de tu bautismo. Y te podrás encontrar esos 2 días al año con tu bautismo. Y luego acuérdate de tu bautismo porque es el fundamento de tu fe. ¿Cómo vas a tener una fe sólida? ¿Cómo vas a tener una fe firme si el fundamento de tu fe lo desconoces? Pero si yo era un niño, en mi caso fue al 10º día de mi nacimiento, cuando me bautizaron. Entonces en 10 días poco puedo yo saber. Pero tuve la oportunidad de que me contara mi madre o sea, comentaran mis padrinos. Y si no, yo no tengo que hacer nada más que concentrarme y saber cómo es un bautismo, el rito del bautismo. Y por lo tanto, el rito de ese bautismo lo siguieron conmigo. Porque a mí no me bautizaron en peligro de muerte. Y por lo tanto me bautizó cualquiera en un primer momento porque era urgente, en artículo mortis. No, me hicieron un bautismo normal porque yo nací normalmente, gracias a Dios, y entonces todo fue muy normal. Por lo tanto, a mí no me es muy difícil cómo ocurrió aquello. Y no es muy difícil saber que a mí me preguntaron que qué pedía y que yo contesté que la fe. ¿Cómo es que ahora yo no vivo la fe con toda la plenitud que debo de vivirla? Yo sé, porque todavía sé todas las cadenas que me esclavizan de defectos, de pecados, de caídas y recaídas. ¿Cómo es pues entonces que yo veo que pasa el tiempo y que yo era un chismoso, pues no sé qué decir? ¿Qué dices? Orgulloso, envidioso, di lo que quieras. Y lo era hace 5 años, y 10, y 20, y sigo siéndolo. Y resulta que me confieso, tengo que terminar diciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? Pues debe de estar pasando que debes de estar viviendo la fe muy mal. Debe de estar pasando que tu referencia al bautismo es muy pobre, es muy débil, yo qué sé. Si tú no te fortaleces con tu bautismo, no puedes fortalecerte en la fe que nació en ese mismo bautismo. Todo eso que dijimos esta mañana de que Dios te había dado, se te había revelado, y por lo tanto, por la fe tú respondías a esa revelación de Dios, a esa entrega de Dios,
Pues no la podrás hacer. Bueno, pero yo no quiero seguir siendo chismoso, yo no quiero seguir siendo orgulloso, pero no hay forma. Pues mira, tú vas a contestar a una pregunta muy sencilla. Tú me da lo mismo que cojas 10 años, 15, 5, un tiempo razonable donde ya eras, pues eso, muy orgulloso. Y ahora tú vete trayéndote, porque siempre nosotros nos movemos en el recuerdo, nos movemos, pues hace 10 años pasó no sé cosa, y hace 7 pasó no sé qué cosa, y hace 5 pasó no sé qué cosa, y así vamos trayendo. Bueno, pues tú ahora dices, hace 15 años ya era orgulloso por demás, y hace 10, y hace 5, y hace 3, y ahora necesariamente, y esto es una regla de oro, necesariamente, si tú has buscado a Dios con sinceridad, con honradez, con nobleza, y has sido auténtico, tu orgullo de ahora no es el de hace 15 años. Ni a la ventana te asomes, que dice el dicho. Que no quieres seguir siendo orgulloso, de acuerdo. Pero tu orgullo no tiene nada que ver con aquel de hace 15 años. Porque tú has ido evolucionando. Tú te has arrepentido 1 y 1000 veces de ese orgullo. Tú has pedido perdón en cada confesión de ese orgullo. Lo que pasa que lógicamente no lo quieres y todavía te costará. Pero en la medida en la que tú vivas la fe que nace de tu bautismo y que por lo tanto tú acudas a tu bautismo para que tu bautismo, que es la fuente de tu fe, pueda recibir tu fe fortaleza que la reafirmarán los sacramentos, fortaleza que la reafirmará la oración, fortaleza que la reafirmará tu vida cristiana, porque tendrás una conciencia bien formada, que se ha ido formando por esa fe sólida que vas teniendo, y entonces, claro que ese orgullo terminará difuminándose y terminará de un pecado grave, gravísimo, que fue hace no sé cuántos años, a ser un pecado venial, una simple imperfección que tú sabrás irla dándole pues ese tratamiento necesario para que vaya desapareciendo. O sea que fíjate lo importante que es que sepas el día de tu bautismo y que tú puedas mentalmente ponerte en ese día, buscar un calendario universal, que ahora lo tienen ya todos los teléfonos, y poner el día, el mes y el año y saber que era jueves, o saber que era domingo, o saber que era lunes. Saberlo todo de ese día, saberlo todo de la hora que estará en la partida de bautismo, saberlo todo de padres, padrinos, lugar, sitio, preguntas del celebrante, respuesta tuya, profesión de fe, promesas bautismales. Y ahí está toda la fuerza, todo el frescor de la fe que hoy tienes, que hoy profesas. Y así, el día de la vigilia pascual y el día de tu bautismo, cuando menos 2 veces al año, puedas renovarte y esa fe vaya creciendo más y más. Qué maravilloso que tú vayas viendo esta realidad de tu vida. El santo bautismo, dice el Catecismo 1213, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, que he estado explicando, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Tú no puedes recibir la Sagrada Comunión sin estar bautizado. Tú no puedes participar con tu esposa o esposo del sacramento del matrimonio si no estás bautizado.
Ningún sacramento puedes recibir si no es habiendo sido bautizado. Por eso las personas que se bautizan adultas pues reciben los sacramentos de iniciación juntos, el bautismo, la confesión, la comunión, y si está el obispo pues recibirá también la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión, de la misión de la Iglesia. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Fijaros la importancia de lo que acabamos de leer. Somos liberados del pecado y de la muerte porque hemos sido regenerados como hijos de Dios. Se nos ha limpiado el pecado original, el pecado con el que marcó a toda la humanidad Adán y Eva, con el pecado original, y se nos ha librado de ese pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, miembros vivos de la Iglesia, miembros militantes de la Iglesia, hechos partícipes de su misión. Ya tendremos ocasión de hablar, porque claro, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la evangelización. La misión de la Iglesia es llevar el encuentro a las personas al encuentro con Cristo. Pues tú recibiste esa misión el día de tu bautismo. ¿Cómo no va a tener importancia ese bautismo? Tú recibiste en ese bautismo el ser partícipe de la Iglesia a todos los niveles, ¿no? Y dice también el catecismo, este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, Cristo resucitado, Cristo vivo, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Fijaros, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos por el crisma sagrado que somos ungidos. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, iluminación porque es luz resplandeciente, la de Cristo resucitado, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios, escribió San Gregorio Nacianceno. Punto 1216, ya no podemos continuar por si lo queréis ver en el catecismo, pero como quiera que sea, es muy necesario y muy urgente de que tú vuelvas a tu bautismo. Si lo has hecho, tienes la costumbre, pues ahora en los ejercicios es una buena oportunidad. Sigue siendo disciplinado contigo, mantén el silencio, mantén la apertura a la gracia. La Santa Iglesia Católica tiene conferida una gracia especial a todos aquellos que hagan ejercicios espirituales. En sí misma, solamente por el hecho de los ejercicios. Por lo tanto, tú ya estás envuelta en esa gracia de los ejercicios espirituales. Y si perseveras en ellos durante 3 días,
la Iglesia ya te concede la indulgencia plenaria. Pero bueno, estamos en el primer día, todavía nos queda, ya lo veremos más adelante. María, nuestra madre y nuestra guía, madre y maestra, dispuesta a enseñarte. Tu ángel custodio, que si no estabas reconciliado con él, te habrás reconciliado en estas horas, pues dile que venga, vamos a trabajar para que estos ejercicios sean los más grandes de mi vida, porque además son los que hay, aunque haya habido otros anteriormente. Pero la gracia actual está en estos. Ánimo y hasta luego más tarde en la reflexión de las 9 de la tarde.